Vamos a revisar hoy día en este video algunas ideas orientadoras para la clase grabada, pero nos vamos a enfocar solamente en lo que nos dicen las rúbricas. Entonces, colegas, educadoras o educadores de educación parvularia, lo primero que ustedes tienen que tener para una buena organización de su portafolio es la documentación, las rúbricas y conocer bien los instrumentos de evaluación con los que serán evaluados, porque muchas veces adolecemos de desconocimiento y por esa razón nos vamos a estresar, trabajamos de más y o trabajamos mal. Entonces, les recomiendo a todos quienes se vayan a evaluar tener sus rúbricas a mano, si las quieren imprimir o quieren destacar, usar destacadores y colores o hacer un mapa conceptual. Es súper importante cómo ustedes internalizan estos indicadores que les van a evaluar, ¿ya? Entonces vamos a revisar paso a paso la rúbrica y vamos a ir comentando, ojalá que ustedes puedan ir reflexionando sobre y visualizando sus propias prácticas, ¿ya? Vamos a partir entonces y lo primero que yo encuentro, bueno, aquí tienen, este es la portada de la rúbrica del, déjenme poner acá mi pluma. Ah, no, espérense, disculpen. Ya, entonces voy a seleccionar mi lápiz. Ya. Entonces, aquí, ok. Esta es la rúbrica. No tengo muy buen pulso hoy día. ¿Ya? Este es el documento de rúbrica que ustedes tienen que descargar en Docente Más. Todo está ahí. Súper importante. Este es el que yo descargué hace pocos días para la evaluación del 2021. No hay otra que diga proceso de evaluación 2021. Por lo tanto, descargué esta. ¿Ya? Si aparece otra nueva, voy a estar atenta, pero al momento, ahora que estamos en agosto, está solamente esta rúbrica. Entonces vamos a trabajar hoy día algunos elementos solamente de la clase grabada, porque ya se aproxima el tiempo y porque es una situación que nos estresa y que tenemos que prepararla con mucha organización. Entonces, ¿qué es lo que nos va a evaluar la clase grabada? Estos indicadores que están acá, o estos elementos, estos ítem, ¿ya? El ambiente que se genera en la clase, cómo se distribuye la jornada para conseguir los objetivos, el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, la promoción del protagonismo, la mediación, la retroalimentación, los logros y esfuerzos, el trabajo en el equipo con el aula, con los profesionales o asistentes del aula y la equidad de género. Eso te van a evaluar en tu clase grabada, por lo tanto, tenlo en consideración, mentalízalo, represéntatelo, revisa cómo estos elementos están en tus clases cotidianas, si hay alguno que te falta enfatizar, lo vas desarrollando. Es muy importante que la clase grabada no sea una clase que es donde se improvisa con algunos elementos que nunca se han trabajado en tu nivel, y eso genera en los propios niños eh, muchas veces desconcierto. Ay, espérenme un segundito. Entonces es importante que la clase grabada sea una clase natural, como la que tú siempre haces, y si hay algún elemento del cual requieras reforzarlo, lo puedes hacer con anticipación eh, y, con, eh, y con precaución, porque si no los niños y niñas se desconciertan, ¿ya? Vamos a ver entonces estos indicadores y acuérdense que de estos indicadores vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a partir con el ambiente bien tratante. Entonces, vamos a irnos a la rúbrica, que aquí está, copiada y pegada, ¿ya? Esto que está acá, yo lo copié y lo pegué para que ustedes lo vean y a partir de esto conversemos. Entonces, ¿qué es un ambiente bien tratante y qué tienes que demostrar tú en tu práctica de educación parvularia con tus pequeños? ¿Ya? Aquí, si tú en cada una de estos indicadores, a ti te van a poner una calificación o un concepto, ¿ya? O eres insatisfactorio, básico, competente o destacado.
¿Y qué es lo que te está diciendo? Que un ambiente bien tratante, primero que nada, es un ambiente que se está demostrando en forma fluida, un ambiente de tu clase que se ve natural, no es algo forzado para la grabación, ¿verdad? Y en este ambiente de buen trato existe un diálogo corporal, afectivo, disposicional de los espacios, de las miradas, que, que simplemente se representa en un trato estimulante, inclusivo, respetuoso a los niños y niñas, ¿ya? No es un ambiente que esté centrado en la orden o en la disposición unilateral solamente de los adultos, incluyendo a la educadora o al educador, ¿ya? Se trata de que es un ambiente que está eh, dispuesto para el desarrollo de estos niños. Por lo tanto, se observa en todo momento, en tus 40 minutos de clase, esto se observa, el vínculo afectivo cercano y seguro, el vínculo emocional con los pequeños. Eso se nota porque los niños están relajados, están dispuestos, están seguros, están confiados. Hay un trato personalizado donde la educadora, el educador llama a los niños por su nombre, donde existe diferenciación de las individualidades, donde hay una mediación criteriosa a las individualidades y generalidades del grupo. Acuérdense que esta es la mediación de Feuerstein, que se utiliza mucho en educación parvularia, ¿ya? Los criterios de mediación de Feuerstein, él habla de que hay criterios universales, ¿verdad? Que son para todo el grupo, generalmente los necesito yo tener en un aula bien tratante, que son la intencionalidad y la reciprocidad. ¿Cómo hay una reciprocidad entre lo que yo estoy haciendo como estímulo para los párvulos y lo que los párvulos me están entregando, ¿ya? Esto es el dar y recibir, que también se habla. ¿Por qué? Porque muchas veces en una clase grabada, la educadora está haciendo eso. Voy a hablar de la educadora porque generalmente son educadoras, pero sé que hay educadores que pudieran estar viendo este video, pero voy a hablar de las educadoras para agilizar. Muchas veces las educadoras generan una actividad que es muy bonita, está muy llamativa, está muy bien diseñada, pero no hay reciprocidad, ¿ya? Los párvulos no están eh, respondiendo o no están evidenciando que están interactuando. Entonces, como que montamos para los párvulos ciertas experiencias de aprendizaje, pero que tienen que tener una reciprocidad. Por eso que los criterios de mediación es sumamente importante que haya una intención y una reciprocidad en mi aula bien tratante, ¿ya? Y que por supuesto haya un significado, haya una trascendencia. Eso me va a generar un clima para que los niños se sientan eh, estables, contenidos, seguros. Lo principal es la seguridad. No hay una sobreprotección, porque dejo, ¿verdad?, que los niños exploren, dejo de tomar decisiones. No, ojo, chiquillas, no está todo centrado en la educadora, ¿ya? Cuando la educadora centra todo en sus decisiones, lo que hace, pongo a los niños acá, los pongo allá, hago esto, eso a la observación del clima, de las interacciones y del buen trato, es muy unidireccional. Traten que en la clase haya esta reciprocidad de respuesta y de entrega de los estímulos. Por lo tanto, fíjense que acá estoy como educadora promoviendo las relaciones respetuosas, respondo de manera oportuna, sensible, cercana, me acerco a los párvulos, me agacho, los miro frente a frente, eh, lo- los toco, los tomo, ¿verdad? Pero atiendo, pero no en una sobreestimulación ni en una sobrecarga de afecto, ya todo en un equilibrio. ¿M? Entonces vamos avanzando a que el aula que ustedes presenten en su clase observada
tenga una exploración segura. Aquí hay niños de distintas edades, estamos hablando de los más pequeñitos, entonces estamos hablando de bebés, ¿verdad? Cómo yo voy a organizar un ambiente seguro, pero no que yo esté abordando encima de los párvulos el espacio, ¿ya? El buen trato es también permitir, ¿m? Observar, estoy ahí, promoviendo, no haciendo todo por los párvulos. Aquí yo le hago énfasis a este punto porque muchas veces hay una sobreorganización o hay una sobreestimulación. Los niños, los párvulos, también requieren de tener un espacio de exploración, de autonomía, para generar justamente estos procesos de mayor desarrollo, ¿ya? Pero el buen trato está siempre bien evaluado en la clase observada, pero puede mejorarlo si pensamos en que lo bien tratante no es solamente ahogar al niño en un afecto y besarlo, y no. Un buen trato también es permitir su presencia, ¿ya? Es identificar su individualidad, es respetar sus características, ¿ya? No siempre quieren estar sentados, eso que de repente somos muy normativos, está muy escolarizada la educación parvularia, y también tenemos que llegar al equilibrio de que son niños que están explorando, no todo puede ser dirigido por el adulto. Bien, vamos entonces al segundo aspecto que está en la clase grabada, que tienen que ver cómo se organiza, perdón, cómo se organizan todas las experiencias de estos 40 minutos. Vuelvo a insistir, porque aquí generalmente las quejas están que no alcancé a hacer el cierre, que no alcancé a hacer esto o que me sobró tiempo, ¿ya? El tiempo de tus 40 minutos lo puedes hacer más de una actividad, pero que consiga el mismo objetivo. Ya no es una actividad A y después una actividad B, es una actividad que están conectadas porque tu objetivo es estimular un OA, ya sea el lenguaje, verbal, etcétera. Hay un objetivo al cual tú estás persiguiendo, y ese objetivo, acuérdense que ya lo vimos en las clases pasadas, esos objetivos tienen que ver con habilidades, tienen que ver con contenidos y tienen que ver con actitudes. Entonces yo estoy realizando una serie de experiencias donde yo quiero que los niños y niñas a lo mejor desarrollen la habilidad, no sé, de clasificar, ¿ya? O más pequeños de coger, de tomar, de rodar, de manipular. Esa es mi habilidad, ¿ya? El contenido puede ser los conceptos que yo esté, o en qué contexto estoy desarrollando esas habilidades. A lo mejor los animalitos de la granja, o las frutas de la feria, o los miembros de mi familia. Y las actitudes, el conjunto de emociones y de disposiciones con que el niño se aproximan a estas experiencias. Por lo tanto, todas mis experiencias que yo voy intencionando tienen que ser coherentes. O sea, si yo en un momento quiero que los niños clasifiquen y después estoy haciendo una actividad de pintar, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ya? Puede que estén pintando los animales, pero no están clasificando. Si en tu clase tú vas a querer que ellos clasifiquen por un criterio, todo el momento tú puedes hacer distintas actividades, pero siempre hacia la clasificación, en un ejemplo, ¿ya? O hacia el desarrollo del lenguaje, etcétera. Lo que tú hayas elegido, lo que te estés evaluando. ¿Qué es lo que te van a evaluar aquí? Es que si hay una coherencia. Lo que más evalúa este indicador es la coherencia, ¿ya? Cuando tú estás desarrollando estás implementando distintos momentos de la jornada de tu clase, y estás generando entonces que todas ellas contribuyan a tus objetivos, ¿ya? Una secuencia didáctica habla aquí, ¿verdad? Para la experiencia variable, porque hay experiencias variables que ustedes van a incorporar, y hay también las rutinas que los niños tienen que hacer. Las rutinas no tienen que ver con el objetivo, porque muchas veces son rutinas
de higiene o de aseo, pero la experiencia variable tiene que tener una coherencia con el objetivo, con el OA, ¿ya? Porque además ustedes tienen el OA transversal. Entonces, estos dos OA son los que tienen que estar presentes durante todas las acciones intencionadas que yo haga, ¿ya? Eh, Esto yo creo que es principalmente lo que ustedes tienen que fijarse cuando yo a veces les reviso las tareas en esta parte del portafolio y me encuentro con algunas actividades y digo, bueno, ¿y esta actividad? ¿Dónde están los niños clasificando? Si tú dijiste que querían clasificar, ¿ya? O querían ordenar, o querían ellos eh, identificar, no sé, textura, el objetivo que tú trabajes. Entonces, cuando tú estás desarrollando estrategias, diversificando actividades, otorgándole sentido, siempre a tu habilidad y a tu objetivo transversal, ¿ya? El otro indicador o el otro aspecto, indicador, bien digo, como está llamado la rúbrica del indicador, es la promoción del lenguaje. Es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de los párvulos, es cómo ellos van construyendo el lenguaje oral, el lenguaje verbal, también están los lenguajes artísticos como forma de expresarse. Por lo tanto, la estimulación, las experiencias que se ofrecen para los párvulos, tienen que estar siempre estimulando el lenguaje porque es una de las habilidades más importantes que se instalan o se van desarrollando en este periodo evolutivo del desarrollo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se están entregando en estas experiencias de tu aula, de tu clase grabada, estrategias que vayan a la dimensión del lenguaje, a la comunicación, escuchar, hablar, repetir algunas palabras, generar el uso de un lenguaje oral preciso, ¿verdad? Con uso de vocabulario que los niños vayan adquiriendo, siempre de acuerdo a las edades, ¿ya? Cuando son más pequeñitos, al balbuceo, a la comprensión de sonido, a la discriminación auditiva. Aquí entonces tenemos diferencia en las actividades que van a ser destacadas para cada uno de los niveles, ¿ya? Porque no es lo mismo una sala cuna donde el lenguaje todavía es rudimentario a un nivel medio o de transición, ¿ya? Pero los intercambios verbales tienen que ver con la comunicación y con el vínculo de la educadora con el niño. Cómo yo interpreto lo que el niño me está diciendo con su lenguaje corporal, con su balbuceo, con sus movimientos, ¿verdad? Y cómo estoy atenta a la mentalización de ese niño, es decir, cómo yo interpreto que su llanto requiere una atención o que su balbuceo requiere otra atención, ¿ya? Ahí hay una comunicación y eso tiene que ver con los vínculos de apego que se generan en estas relaciones con los pequeños. Y por supuesto que ya cuando son más grandecitos los niños y niñas, el lenguaje pasa a ser una herramienta súper importante que tiene que estar presente en tu clase grabada eh, acorde al objetivo. Acuérdense que tú tienes un objetivo, pero cualquier objetivo sea, tienes que estar mediado por un lenguaje. Entonces, ¿cómo se ofrece? ¿Cómo en esta experiencia que tú estás demostrando en esta clase grabada, estás ofreciendo un modelaje del lenguaje? También, ojo, no sobresaturemos con demasiado. ¿Qué es lo que el niño o la niña está asimilando y cómo tú estás siendo recursiva intencionadamente para desarrollar cierto lenguaje que quieres instalar en ese proceso de enseñanza? ¿Cuáles son las posibilidades de expresión que le permites a los niños de responder a tu vocalización, a tu juego vocálico, a tu canto o a tu lenguaje? ¿Ya? Siempre preciso, cuando yo como educadora soy un modelo para los niños, mi pronunciación, mi ritmo, mi prosodia, mi entonación, tiene que tener una intención y tengo que hacer esas diferencias en el lenguaje porque estoy siendo el principal estímulo de los niños en ese momento, ¿ya?
y principalmente cómo está generando la educadora en estas 40 minutos la necesidad de la comunicación, la necesidad, ¿verdad? Que a veces no digo todo yo, sino que dejo espacio inconcluso para que los niños puedan responder, para asegurarme que están captando lo que estoy tratando de trascender en ello, etcétera. Entonces, la promoción del lenguaje es algo que está transversalizado en la clase, en cualquier clase el lenguaje y en cualquier nivel el lenguaje es sumamente importante de tenerlo presente, ¿ya? Vamos a ver otro elemento que no tienen que dejar pasar en sus clases grabadas, cómo yo doy protagonismo a los párvulos, ¿ya? Y aquí también vuelvo a tener la posibilidad de leer cada una de estas rúbricas y cómo yo alcanzo con mi diseño de clase que voy a presentar en la grabación, ojalá lo más competente. Y acá, queridas educadoras, el protagonismo, yo diría que los niños de párvulo desde mi propia percepción, no es mucha, eh, no tengo tantas visitas al aula de los párvulos, pero sí tengo harto experiencia en acompañar a educadoras en sus salas de clase, pero no tanta como en otros niveles. Pero lo que he visto es que los párvulos no tienen la participación y el protagonismo que deberían tener. ¿Ya? Se ha ido escolarizando, y aquí hay estudios que han salido indicando este fenómeno, se ha ido escolarizando mucho la educación parvularia. Entonces, esto es lo que hay que evitar, ¿ya? El párvulo tiene que estar en un ambiente acorde a su edad de exploración, cómo yo voy generando estas formas de interactuar donde es el niño o la niña la protagonista de la actividad en la medida que yo voy dirigiendo, conduciendo, mediando ese diseño de actividad, ¿ya? Pero yo permito, o sea, no siempre tengo que yo decir, vamos a leer hoy día la Caperucita Roja, hoy día vamos a recortar, hoy día vamos a pintar, hoy día vamos a cantar. ¿Hay en estos 40 minutos de tu clase algún espacio donde ellos, con tu diseño, se enfrenten a un conflicto cognitivo? Ahí tenemos párvulos participativos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo digo, vamos, no sé, o los párvulos van a trabajar eh, eh, con, eh, con manipulación de elementos y yo tengo un elemento distractor, ¿ya? ¿Cómo hago que ese elemento distractor llame la atención y ellos también sean protagonistas en decir, esto no corresponde a esta cajita, ¿ya? Pero el diseño de la clase o la implementación de la clase grabada tiene que evidenciar el protagonismo, cómo ellos también son capaces de elegir, de tomar el cuento, de buscar un rincón. Por eso que en la sala, la organización de la sala tiene que estar también adecuada no solo a que hagan lo que ustedes están proponiendo, sino que exista una posibilidad de propiciar la participación y la exploración. No todo está conducido por la educadora, ¿ya? Entonces, ojo acá porque cuando ustedes piensen en su clase grabada que ya están preparando, vayan viendo a ver dónde eligen, qué puedo hacer para que elija y no le dé todo yo. Porque también las educadoras están acostumbradas a entregar todo, ¿verdad? Vamos a hacer esto, veamos, probemos otra alternativa. Justamente, probemos otra alternativa para volver a interesarlos. Cuando se están desinteresando, cuando los niños se alejan, etcétera. Entonces, la exploración, acuérdense aquí de su clase de 40 minutos, como yo, decisión, me faltó una I, cómo ellos van eligiendo con lo que van a hacer dentro de las posibilidades, cómo ellos eh, toman decisiones, cómo ellos corporalmente también se van desprendiendo de la norma de que es escolarizada, de que están sentados. O sea, los niños en general están bastante, eh, bastante
dispuesto a lo que diga la educadora. Ya busquen un poquito más ese desorden exploratorio natural. En espacios lúdicos, por supuesto, y acorde a las edades, ya aquí yo tengo pequeños, a lo mejor de sala cuna, tengo niños de nivel medio menor, medio mayor, y tengo que saber cuáles son las actividades y las exploraciones y las tomas de decisiones que puede hacer un niño en cada uno de estos niveles, pero siempre considerando esta zona de desarrollo próximo que nos habla Vygotsky para generar que este protagonismo no es un protagonismo por nada, sino que es un protagonismo para el aprendizaje, para el descubrimiento. Luego vamos a los criterios de mediación, que claramente me pide a mí mi rúbrica que yo utilice criterios de mediación para que los niños avancen en el objetivo. Si los niños iban a clasificar, por ejemplo, como dijimos al inicio, eh, ¿cuáles van a ser los criterios universales o diversificadores? Que vuelvo aquí a tomar los criterios de Feuerstein, que yo voy a ir utilizando para que los niños lleguen al objetivo, ¿verdad? Porque los universales tienen que ver principalmente con la intencionalidad, el significado y la trascendencia. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? El significado, porque vamos a clasificar las tapitas de las botellas para ordenarlas, vamos a ordenar los calcetines, etcétera. Ya hay un significado, pero también hay criterios diversificadores que tienen que ver con la individualización de los niños. Si yo quiero que un niño que a lo mejor no tiene un nivel de atención tan sostenida o sea un niño que está muy disperso en su movimiento y desatento, ¿cómo yo medio a ese niño para que controle la atención, para que se autorregule su conducta? Entonces, aquí hay criterios diversificadores que tienen que ver con la regulación, con a veces el acto de compartir, porque hay niños que se llevaron todas las tapitas y no se las pasaron a nadie, entonces también hay distintas mediaciones que tienen que ver. Acuérdense que los objetivos no solamente tienen que ver con la habilidad, también tiene que ver con lo conceptual y también tiene que ver con lo procedimental. Entonces, cuando yo tengo un niño que se tiró al suelo a llorar, y yo quiero que ese niño se beneficie de la clasificación como la habilidad central de la clase, pero que también quiero que aprenda actitudes. Yo voy a mediar entonces para que él mejore su llanto y se autorregule y se integre y no pelee con el compañero o no le tire las tapitas por la cabeza. Entonces, hay muchos elementos en la mediación y en la mediación tienen que ser pertinentes al grupo. Ven que aquí a la diversificada, yo no puedo hacer una actividad para todos los niños robotizada y que todos hagan lo mismo. Para cada niño hay una mediación en esta etapa que va a requerir para lograr mi objetivo. ¿Ya? No para que esté tranquilo, sino que para que logre el objetivo de aprendizaje, que el objetivo de aprendizaje tiene que incluir también el objetivo transversal. ¿Ya? Entonces acuérdense que la mediación tiene que ver con criterios universales para alcanzar el objetivo, el sentido de significado y la intencionalidad, pero también hay mediaciones individuales o diversificadoras para aquellos aspectos que requieren los niños en forma personalizada, ¿ya? La mediación, acuérdense que dice Feuerstein, es, es como tú te interpones entre el niño y el estímulo. La mediación no es que tú le hagas, no es que tú vayas y le pases las tapas o que tú... No, la mediación es que tú te interpones con un diálogo o con una actitud corporal para que el niño pueda beneficiarse de ese estímulo y realizar la tarea que tú quieres que realice, ¿ya? Ahora, si el niño está con una pataleta, ¿tú qué estás mediando? Una actitud, un comportamiento, ya su autorregulación. Entonces tú vas a esperar que se le pase o le vas a distraer, le vas a pasar algo, le vas a hablar, lo vas a orientar, tú vas a hacer una mediación para que él cambie este estado y se beneficie de tu clase. Entonces, la mediación es súper importante porque aquí generas tú
a ver, tú pierdes como el control de la clase. Aquí no hay una clase donde la educadora vaya con todos los niños igual haciendo la misma tarea. En la mediación, los niños están trabajando, están interactuando en sus ambientes, con sus materiales, con su diseño de experiencia, y la educadora está mediando de manera individualizada las necesidades de cada uno de los niños. La retroalimentación que tiene también que ver con la mediación, la retroalimentación es cómo yo voy mostrando al niño durante este proceso de aprendizaje cómo está haciéndola muy bien, cómo estoy desarrollando, qué te faltó y qué vamos a hacer. Yo lo estoy observando. La retroalimentación, como son tan pequeños, yo no se la puedo dar de manera oral, sino que yo voy mostrándole al niño dónde puede mejorar, de qué manera él puede realizar la actividad para llegar a la tarea que buscamos, ¿ya? Entonces aquí tiene que partir de una observación. Yo estoy observando a los niños, debo conocer muy bien. Ah, va a usar las tapitas y las va a usar para hacer un trencito. A lo mejor el niño no está usando las tapitas para clasificar, pero es posible que yo también tenga que darle el espacio para que él haga su trencito y luego hagamos un trencito rojo, hagamos un trencito verde y yo puedo utilizar la clasificación porque yo quiero saber si el niño tiene adquirida esa habilidad. Ahora, si el niño no clasifica las tapas, pero yo estoy más que clara que clasifica otro elemento de mi sala de clase, no importa que no haga eso en el momento que yo estime, ¿verdad? Busco cómo ofrecerle otra alternativa. Entonces, todo lo que es la retroalimentación va a proporcionarle ayuda a los niños, ¿verdad? Para su desempeño. Y si yo quiero ser todavía más destacada en mi acción, siempre de la observación. Acuérdense, queridas educadoras, que la observación a los niños es muy importante porque me va a permitir a mí conocer realmente cuáles son sus niveles, cómo va adquiriendo el aprendizaje, las habilidades, el desarrollo cognitivo. Las educadoras están en esta etapa del desarrollo influyendo puntualmente en las conexiones sinápticas, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de sus vínculos emocionales, en el desarrollo de su seguridad, autoestima. O sea, estamos trabajando en todos los ámbitos del desarrollo del niño, ¿ya? Social, personal, cognitivo, psicomotor, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos ayudando y vamos planteando orientaciones para que el niño eh, genere la actividad, ¿ya? Si la mediación no es suficiente para que el niño haga la clasificación que yo espero que haga, eh, le muestro, le modelo, lo hago con las cucharitas y después lo hará con las tapitas, ¿ya? Y si no lo quiere hacer con las tapitas y lo quiere hacer con los calcetines, da lo mismo. Por eso es que tienen que tener diversidad de materiales y de experiencias. Si lo que yo quiero es que clasifique, no solo con las tapas. Si quiere hacerlo con los autitos, que lo haga con los autitos. Tengo que conocer cómo ellos avanzan, sus características, sus gustos. Por eso que la primera tarea del portafolio de educación parvularia es la caracterización de los niños. Tienen ustedes que conocer en profundidad sus niveles de desarrollo cognitivo, su neurodesarrollo evolutivo, cómo va, si tienen algunas dificultades, etcétera. Eso tiene que ver con la retroalimentación, tiene que verse en la clase grabada cómo ustedes están retroalimentando a los pequeños. Y además conocer o reconocer dentro de los niños que es importante el esfuerzo y la resiliencia, y esto principalmente en una interacción donde se evidencian las altas expectativas, muy bien, todos podemos lograrlo, pero también sin una sobreexposición, ¿ya? Los niños necesitan cosas desafiantes y necesitan reconocimiento, pero no tengo que darle un dulce, ni un regalo, ni un 7, quizá una estrellita, si lo necesitan, ¿ya? Pero no necesariamente yo tengo que llegar a una recompensa. La recompensa va a ser
el propio bien, ¿ya? Porque si no, empezamos a generar una costumbre de la recompensa y tenemos a los niños después más grandes en primero básico, me saqué un 7 mamá, págame 1.000 pesos, ¿ya? No sé si les ha pasado, pero te piden, te piden recompensa por todo. Entonces, ¿cómo vamos educando en la resiliencia y en el sentido del esfuerzo, en el gusto por el desarrollo y también en metas enfocadas hacia la individualidad? Yo no estoy compitiendo con lo que sabe mi otro compañero, estoy compitiendo con mi propio desarrollo, ¿ya? Y eso es importante que en la interacción con las educadoras sea una interacción bajo ese enfoque. ¿M? Ok. Y el liderazgo en el aula, que aquí es muy importante que en estos 40 minutos ustedes puedan, esto es muy importante, evidenciar una buena organización con las personas adultas que están en la clase grabada. Ustedes no van a estar solos. Entonces, ¿cómo vamos retroalimentando a las tías que nos ayudan con las colaciones, con la organización, con el desplazamiento de los niños? Ya al bienestar de los niños generalmente, que se haga como algo visible. Entonces aquí es súper importante cómo lidero la colaboración y la coordinación con el equipo técnico de aula en función del bienestar integral y el aprendizaje, ¿ya? No solamente que sean, que asistan la parte de, de los materiales o del orden de la actividad, sino que ellas también son parte de la mediación, cómo hacen la mediación, cómo generan el bienestar. Muchas veces se pueden observar incluso conductas del equipo que son contraproducentes o contrarias a lo que la educadora dice. Y acá la que tiene que mantener el liderazgo, la que conduce el equipo es la educadora. Entonces, ¿cómo vamos haciendo una fortaleza todo este elementos de comunicación y de interacción en el aula como un equipo donde todos los adultos están trabajando coordinadamente para el bienestar y para los aprendizajes? ¿M? Entonces, aquí van a observar eso, por tanto, intencionen, no dejen su protagonismo único en la cámara, sino que también generen esto de que las otras personas también sepan lo que están haciendo, participen, se indiquen, se visibilicen, se expliquen, etcétera, ¿ya? En una buena comunicación y en una organización donde estamos todos, evidentemente, conduciendo a los niños hacia el logro de los objetivos de la clase. Aquí la coherencia de la clase es esa. Y finalmente, el último indicador que tenemos en la clase grabada es la equidad de género, donde las educadoras tienen que tener una interacción sin sesgo, tanto en su lenguaje como en su acción, ¿ya? Aquí es importante porque a veces, si bien es cierto, podemos tener algunas actitudes que no nos damos cuenta, pero hoy día este indicador de sesgo y de equidad tiene que ser muy bien explicitado y demostrado, ¿ya? Porque generalmente en nuestra cultura machista todavía tenemos preferencia para los niñitos o actividades para los niñitos y actividades para las niñitas. Aquí si un niño quiere jugar a las muñecas, juega a las muñecas, y si una niña juega con los camiones, juega con los camiones. Entonces, tiene que haber una acción de la educadora o el educador donde se integren los niños sin ningún sesgo, ninguna clasificación previa, un estereotipo, nada. O sea, dejemos que los niños se manifiesten y vayan explorando. No hay una conducción del adulto, ya que impone generalmente ya los sobrecitos rosados para las niñitas, los papeles luces celeste para los hombres. Eso deberíamos superarlo porque es parte de nuestra cultura y estamos muy acostumbradas, pero vayamos superándolo y ojo que en sus clases no exista uno de estos elementos que vayan a poder ver vistos como alguna asimetría en las elecciones. O sea, ¿qué pasa si yo no quiero uno rosado y quiero uno azul? Déjame la posibilidad de elegir, ¿ya? Y eso lo van a ver ustedes acá cuando es destacado, es que
se superan todos estos procesos que pudiesen existir de sesgo. Ya, queridas colegas, entonces, y colegas y educadores, hablando de sesgo, eh, les dejo este video para que ustedes puedan revisar cómo han hecho su clase grabada, cómo la tienen pensada, bajen la rúbrica y tengan la rúbrica muy bien estudiado, reflexionen y analicen cómo la están viendo esto en su clase que tienen que grabar próximamente. Les dejo un saludo y espero que les vaya muy bien en su clase grabada. Cualquier consulta, estaré atenta. Que estén